¿Qué tal, gente? Bienvenidos una semana más a este pequeño espacio de ciclismo. Bienvenidos una semana más al día de descanso. Semana de Criterium du Dauphiné, ya no es Dauphiné Libéré, con todos los capos, todos los grandes nombres y que han entrado además a la carrera con ganas de liarla. Tenemos a Pogačar, a Vingegaard, a Mathieu Van Der Poel, tenemos a Evenepoel, todos queriendo jugar en ese primer día. Hoy ha sido un día un poquito más calmado, pero la cosa está bastante bonita. Así que nos espera una Dauphiné bastante interesante. Haya habido alguna carrera más esta semana, pero tampoco ha sido nada así demasiado importante. Y tenemos más carreras también durante esta semana, pero nada tan importante, evidentemente, como Dauphiné. Aunque hablaremos de Suiza también, que empieza en estos días. Como siempre, vamos a ver el resumen de lo que ha pasado esta semana y luego ya nos centramos en Dauphiné. Y ya cuando acabemos con Dauphiné, con las dos etapas que han pasado y con las que quedan por venir, ya nos iremos al resto de carreras. Miraremos Suiza, por supuesto, con una participación que este año yo creo que va a estar un poquito descafeinada, pues sobre todo porque están todos los gallos en Dauphiné, pero que seguro que es una carrera que resulta interesante. Y luego el resto de esto miraremos si hay alguna carrera más importante. Así que nada, vamos con ello. Pongo aquí el resumen, que debería estar bien puesto para que saliese el sonido por donde tiene que salir. Así que paro la musiquita y vamos para allá. Lo tenéis aquí puesto ya en la pantalla, así que vamos con ello. Pues no está bien puesto el sonido, ya sabía yo. Siempre me pasa igual. Por aquí. Ahí. De ciclismo del 2 al 8 de junio. Se han disputado 4 vueltas de categoría 2.2. El Tour de Guionnam, que ha vencido Dylan Hawkins del Rouget Insurance. El Tour of Lituania, en el que se ha impuesto Martin Las del Quick. El Tour of Malopolska, con victoria de Alexander Konichev de Vorarlberg. Y el Tour du Camerún, que continúa en marcha y lidera Michel Boris Tiencheu de la selección de Camerún. Se celebró el trofeo Alcide de Gasperi, de categoría 1.2, donde venció Kirilo Tsarenko de Solution Tech Vini Fantini. De categoría 1.1 se disputó la Heilen Basgroed Heitse Pil, en la que ganó Paul Magnier de Sudal Quick Step por delante de Tobias Luz Andresen de Picnic Pos NL y Simon de Hayes de Alpecin de Kuning. De categoría 2.pro se ha disputado el Tour of Eslovenia, donde venció Anders Halland Johannessen de 1X Mobility. Félix Groscharner de UAE Emirates XRG fue segundo y Tao Geoghegan Hart de Lidl Trek tercero. Fabio Christen se llevó el maillot de los puntos y el de la montaña, además de una etapa. Jacob Onsel del Bahrain Victorious Development, pero corriendo aquí con el primer equipo, fue el mejor joven, y el BF Group Bardianich SF Faisane fue el mejor equipo. Dylan Groenewegen de Jayco Alula se llevó 2 etapas, Kirilo Tsarenko otra e Ivo Oliveira de UAE Emirates XRG la restante. De categoría 1.pro se celebró la Brussels Cycling Classic, en la que se impuso Tim Merlier de Sudal Quick Step, seguido por Alexis Renard de Cofidis y Arnaud Delis de Lotto. Y comenzó el Criterium du Dauphiné, en el que tras vencer la primera etapa es líder de la general y de los puntos Tadej Pogačar de UAE Emirates XRG, Jonas Vingegaard de Visma Lease que es segundo y Mathieu Van Der Poel de Alpecin de Kuning tercero. Paul Orseland de Cofidis lidera la montaña. Remco Evenepoel de Sudal Quick Step es el mejor joven y el Visma Lease el mejor equipo. Como podéis ver, ya la Dauphiné no está de la misma manera que lo que decimos ahí, pero bueno, la primera etapa fue la que empezó de manera más interesante, así que vamos a ir con ello, vamos a ver el perfil y cómo están las cosas. Aquí lo tengo aquí he puesto el bloqueador de anuncios otra vez a Pro Cycling Stats y es una pesadilla, ¿eh? Os lo digo, madre mía, qué pasada. Vale, aquí tenemos el perfil de la primera etapa. Como vemos, un perfil con bastante sube y baja. Voy a poner este otro, que aquí se ve más el desnivel y eso, que tiene 2.279 metros de desnivel vertical. Pero como podéis ver, mucho sube y baja en todo el trayecto y 7 cotas de cuarta categoría. Bastante cortas. Buffon, que se subía 2 veces, que era la más decisiva, digamos, eran 600 metros al 8,8%. Y luego estaba Domerat, que era 1,8, pero al 3,7, que también se hacían 2 ocasiones. Buffon, de hecho, se hacían 3, es verdad. Y luego estaba Argenti, que eran 2 kilómetros a 4,9, y Santerens, que son 2,5 al 4. Es decir, la única cota que tenía una rampa verdaderamente dura era Buffon. Lo que pasa es que era muy corta, eran 600 metros, con lo cual se podía esperar que los buenos sprinters y tal lo pasasen por delante. Siempre y cuando no saliesen los... Tengo que mirar un segundo. Ah, sí. Siempre y cuando
no fuesen los favoritos de la general, los hombres más fuertes, los que entrasen ahí a jugar, como así fue. Luego resultó que hubo una fuga durante el día muy, muy pequeña, eran por Orselán y Pierre. Orselán cogió los puntos de la montaña y después de pasar el primer paso por... El segundo paso por Buffon se dejó caer ya. Thierry aguantó un poco más, pero tampoco nada destacable. Durante todo ese rato que estuvieron por delante estos corredores, lo único interesante que pasó fue la pugna por el sprint del grupo, por el segundito que quedaba de ventaja, que lo cogió Nils Politt, que se adelantó a Matteo Jorgensen, que es el que saltó por parte del Bisma, que ya hemos visto que está peleando como con dos bazas, ha empezado a pelear usando también a Matteo Jorgensen para atacar a Tadej Pogačar, así que veremos a ver cómo manejan esto en estos días de adelanto. Y luego, de nuevo, en el último paso por Buffon, fue Jorgensen el que se movió, le salió rueda Tadej Pogačar, fueron más atrás, más controlados Mathieu Van Der Poel y Vingegaard. Y luego, una vez que llegó el llano, ya cogieron la cabeza y ahí atacó Jonas Vingegaard en un falso llano con una rampa muy muy suave, lanzó su ataque, salió a su rueda Tadej Pogačar, a la suya a su vez salió Mathieu Van Der Poel y se incluyó ahí también Santi Buitrago. Se marcharon los cuatro corredores por delante, abrieron un hueco como de 4 o 5 segundos y ahí es cuando Evenepoel, que se había visto encerrado, consiguió llegar a cabeza del pelotón y lanzó su ataque, con el que consiguió alcanzar. La verdad es que el movimiento de Evenepoel es una imagen espectacular. Si eso buscad el vídeo, porque la imagen ya digo que es una maravilla cómo se marcha hacia adelante para buscarla, enlazar con el grupo. Y se marcharon los cinco corredores por delante. Hubo más o menos buen entendimiento entre ellos. Lo que me he dado cuenta es que Buitrago sprintó para atrás, ¿eh? Hubo buen entendimiento entre ellos, mantuvieron a pelotón a 5 segundos más o menos durante bastante tiempo y... Y acabaron llegando hasta la parte final. Cuando quedaban 600 metros, viendo que les iban a alcanzar tanto Mathieu Van Der Poel como Santi Buitrago, se sacrificaron, digamos, lanzando el sprint muy, muy lejano, porque si no el pelotón les iba a alcanzar y sabían que era la única manera de llegar por delante. Mathieu Van Der Poel aguantó, Santi Buitrago se fue para atrás. Y luego Pogačar y Vingegaard salieron a la izquierda de Mathieu Van Der Poel. Pogačar salió de la rueda de Van Der Poel y Vingegaard de la de Pogačar. Hicieron un sprint bastante espectacular, sorprendente sobre todo por la parte de Jonas Vingegaard, que estuvo cerca de dar caza a la rueda de Tadej Pogačar. Le ganó más o menos por media bici, pero siendo un sprint llano, sin tanto desgaste y tal, la verdad es que Vingegaard bastante destacado su sprint y atacando en el falso llano, con lo cual esto nos da buenas esperanzas de lo que puede hacer Jonas Vingegaard de aquí en adelante. Victoria, por lo tanto, para Pogačar, Jonas Vingegaard segundo, Mathieu Van Der Poel tercero, Evenepoel, que consiguió entrar cuarto, y luego ya vino el grupo con Jake Stewart quinto, Hugo Pace sexto, Bastien Tronchon séptimo, Clement Venturini octavo, Benjamin Thomas noveno y Paul Penhout cerrando el top 10. Por lo tanto, todos los capos ya dando el callo, saliendo en la parte principal. Lo sorprendente aquí también, aparte del ataque de Vingegaard en un falso llano, fue que Pogačar simplemente se limitó a seguir ataques, no hizo él ningún movimiento. Yo creo que estaba esperando a ver cómo estaba tanto Evenepoel como Vingegaard y qué podían hacer en este día. Más de vigilancia que otra cosa. Y luego respondió solo para el sprint. Hubo mucha gente que dijo que Pogačar la ha liado, no sé qué, no sé cuál, pero cuando otro hace lo mismo le llaman rácano. La verdad es que Pogačar jugó bien estratégicamente, le valía con aguantar, pasó al relevo, eso sí, cuando estaban en el grupo de 5 pasó al relevo como el que más y luego mostró la cara en el sprint para llevarse la victoria.
Está perfectamente hecho lo que hizo Pogačar, se llevó la primera victoria, primer golpe a favor de Pogačar contra Vingegaard. La verdad es que es un golpe que podemos... No quiero decir que sea un golpe flojo por parte de Pogačar, sino que Vingegaard ha demostrado que está muy bien también y que ha hecho cosas que no podían esperarse quizá de Jonas Vingegaard, intentando sorprender y moviéndose en sitios donde no es tan normal que se mueva. La clasificación general quedaba con Pogačar de líder, Vingegaard segundo a 4 segundos, Van der Poel tercero a 6. Nils Politt se colocaba cuarto al haber cogido el segundo de bonificación del intermedio y luego quinto ya Benepool con 10 segundos dando tiempo al gran grupo donde llegaron 79 corredores. El resto llegaron a 27 segundos que venían prácticamente juntos y luego a partir del centésimo ya perdiendo más de un minuto aquí sí con tiempo perdido. Dominic Novak 10 minutos, Madre mía. En los puntos, evidentemente, se colocaban igual. Pogačar, Vingegaard, Van der Poel, Evenepoel y Jake Stewart. La montaña, bueno, vamos a ver los puntos, que Pierre Tegui fue el que pasó el primero, pero son solo 10 puntos, es lo mismo que quedar octavo en la etapa. Por lo tanto, tampoco cuentan mucho esos sprints para lo que sería la general del verde. Y luego la montaña con Orselán pasando primero lo que decíamos hasta el primer paso por Domerat, el segundo por Buffon. Ya no lo pasó él en primer lugar, sino que se le había marchado Thierry. Pasó sus 4 puertos en primer lugar, Thierry pasó Buffon y Domenat y luego ya cuando alcanzó el pelotón, Nerurkar de Lief fue el que coronó la Côte de Buffon en primer lugar. Por lo tanto, Orselin 4, Thierry 2 y Nerurkar 1. Y en la clasificación de mejor joven, mucha gente empatada a tiempo, 28 corredores. Remco Evenepoel se colocaba como líder para ver si el primero en cruzar la línea de meta. En cuanto a los equipos, Bismal y Bike, pero prácticamente todos los equipos empatados a tiempo, así que tampoco había mucho que sacar de aquí. Llegaba así la etapa 2, la etapa que ha sido de hoy, entre Permillata y Swag, una etapa muy larga, 205 kilómetros, con un cuarta, 2 terceras y un segunda, pero el puerto de segunda es el Côte du Château de Bougon, que son 3,2 al 6,9, pero está muy lejos de meta, entonces no... Lo único que podía hacer algo de diferencia era el Côte de Nonet, que estaba vamos, relativamente cerca de meta, 19 kilómetros, que eran 2 kilómetros, pero al 5,9% la verdad es que era bastante suave. Luego estaba la ascensión a Chafug, ahí a falta de 5 kilómetros, que eran 800 metros al 4%, y quizá alguien podía haber intentado aprovechar, pero no fue así. Volvimos a tener una fuga muy pequeña, solo con Orselán por delante, que cogió los 3 segundos de bonificación y varios puntos de montaña. Luego estuvieron también Jules Jensen y algún corredor más por delante, pero tampoco pusieron demasiado problema a los favoritos. Estuvieron tanto Bisma como UAE controlando siempre la cabeza del pelotón hasta que llegaron prácticamente a 2 kilómetros a meta, donde ya entraron la parte de los equipos, de los favoritos, donde ya, mira, Foldager y Hugo Pace estuvieron también por delante del pelotón, pasaron el sprint intermedio de OIB en segundo y tercer lugar, eran los otros que estuvieron por delante. Y por lo tanto llegaron los equipos de los sprints. Perfecto treno lanzado para Jonathan Milan. Me parece que el último fue en lanzarla, ha sido Dylan Teuns. El anterior era Stuyven. Bastante buen lanzamiento y victoria fácil para Jonathan Milan al final. Segundo ha sido Fred Wright y tercero Mathieu Van Der Poel, que se ha metido ahí. Yo creo que sobre todo porque se podía vestir como líder y mañana es posible que lo vuelva a intentar en caso de que se llegue al sprint, porque hacer un buen puesto le puede meter en... Y bueno, como decía, Mathieu Van Der Poel, que se puede meter en la general, es lo lógico que se metan en los sprints. Cuarto ha sido Stian Fredheim de 1X Mobility. Paul Penhout ha entrado quinto. La verdad es que no he visto el sprint para saber si era irregular o no, pero le han relegado, así que supongo que sí. Quinto, por lo tanto, ha sido Emilien Janier.
Sexto, Bastien Tronchon. Séptimo, Yevgeny Fedorov, cogiendo puntos para Astana. Ya sabéis que esto pasa todos los días y sigue pasando. Octavo, Matis Lubel de Israel. Noveno, Clement Venturini de Arkea. Y décimo, Mateo Trentin. Lo que ha pasado hoy ha sido bastante... Una amarilla para Nils Politt, que esto creo que sí que lo he visto. Ha sido cuando casi echa a los Bisma de la carretera, que ha sido un Bisma... Se ha defendido con la cabeza para mantenerse dentro de la carretera. La amarilla a Paul Penhout de Grupama en el sprint, como decíamos, y amarilla también a Per Strand-Hagnes, que será el corredor de Bisma, que se ha defendido con la cabeza. Así que a los dos por empujarse al final tarjeta y... Esto es como los árbitros de fútbol cuando se encaran dos corredores. Amarilla para cada uno y a partir de ahora nos estamos más quietecitos. Y eso, al final 116 corredores en el mismo tiempo sin problema para ningún favorito. La general, Jonathan Milan se viste como líder porque Pogačar ha llegado hoy más atrás del puesto 29. Ha llegado al 40 y entonces por puestómetro Milan es el líder. Tadej Pogačar pierde un puesto, se coloca segundo con el mismo tiempo. Mañana vestirá con el maillot de campeón del mundo. Mathieu Van Der Poel tercero a 2 segunditos. Mañana que hay más dificultades puede meterse en el sprint. Seguramente los favoritos de la general hagan también cositas. Y puede vestirse como líder. Veremos qué hace también Tadej Pogačar. Fred Wright es cuarto a 4 segundos, con el mismo tiempo que Jonas Vingegaard, perdón, que cae hasta el quinto. Sexto es Hugo Page a 8. Noveno, Foldager a 9, con el mismo tiempo que Nils Politt, que es octavo. Noveno, Tronchón, dando ya el tiempo a los que entran a los que se colocan a 10 segundos. Que siguen siendo todavía muchísimos corredores. Hay 75 corredores que se mantienen todavía con esos 10 segundos. Los puntos, el sprint intermedio de Olby ha pasado por Orselan en cabeza de nuevo, Hugo Page segundo y Anders Foldager tercero, hombres que estaban en la fuga. Y luego los puntos de la meta, lo que le da a Mathieu Van Der Poel el maillot verde con 40 puntos. Segundo es Bastien Tronchon de Decaldona G2R La Mundial con 26. Tercero Jonathan Milan con 25, que va a tener difícil llevarse el maillot verde de la Dauphiné porque las etapas son con mucha dificultad en el trayecto para poder llegar a los sprints. La montaña, Orselan ha pasado los 4 primeros puertos en cabeza. El puerto de segunda ya ha sido Víctor Gernalek, que se ha marchado con Jules Jensen por delante, el que le ha pasado en primer lugar. Segundo ha sido el propio Jules Jensen. Tercero Orselan, cuarto con Boz. Y la última ascensión en la Nonet ha sido Romain Bardet, que ha intentado un ataque ahí en la parte final. Se ha marchado, ha conseguido un máximo de 11 segundos de ventaja, me parece que ha sido. Pero le han cogido luego bastante rápido, antes incluso del repecho de la parte final. Así que tampoco ha dado mucho problema. Pero eran las carreteras de cerca de la casa de Romain Bardet y tal, y ha querido mostrarse. También podían haber entrado los favoritos ahí en esa pelea y hubiésemos visto una carrera bien distinta, pero hoy han preferido reservarse. Han visto que era más difícil romper que ayer. En la clasificación de los jóvenes, Jonathan Milan se viste como... Vamos, es el líder, pero se vestirá como ello Hugo Page, que es segundo, a 8 segundos. Anders Foldager tercero a 9 segundos. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estamos? Pues aquí, que ha empezado la Dauphiné Libéré. Vamos, el Criterium du Dauphiné, que ya no se llama Dauphiné Libéré. No sé en qué año le cambiaron el nombre. ¿Esto vendrá por aquí? A ver. Mira, en 2009 era Dauphiné Libéré todavía. En 2010 se lo cambiaron, pero fíjate, la gente seguimos teniendo en la cabeza que es Dauphiné Libéré. Es una cosa increíble esto. A tope con el ciclismo. Los lunes, ya lo sabes. Aquí estamos. Y por lo tanto, la montaña, Pol Orselán es líder con 12 puntos. Mañana veremos a ver si es capaz de defenderlo, que ya cambia un poco el perfil de la etapa. Garnalet segundo con 6, Jules Jensen tercero con 3. Como vemos, mucha ventaja todavía la que tiene Urselán. Luego tenemos los jóvenes, sí, ya lo había dicho. Los jóvenes con Jonathan Milan, Hugo Page, que es el que va a llevar mañana el maillot, y Foldager tercero. Y en equipos sigue siendo el Bisman líder. Siguen estando todos los equipos menos 3 empatados con el mismo tiempo. Así que todavía no hay
No hay diferencias. A partir de mañana, ¿qué tenemos? Pues mañana tenemos la etapa entre Briode y Charentonnet, que son 207 kilómetros con 3.036 metros de desnivel vertical. Ya es la etapa más dura de todos estos días. Y con la ascensión de Châteaujon de 1,2 kilómetros al 9,5 a 19 kilómetros de meta. Aparte luego hay un repecho de 880 metros al 5,3. Aquí de nuevo yo creo que los favoritos pueden intentar meterse en la pelea. También la etapa empieza de una manera bastante distinta porque tenemos la Côte de la Conmil y la Côte de la Barbat, nada más empezar, que son 4,1 kilómetros y 4,8 si no me equivoco. A ver que vemos en los perfiles de... Barbat son 5,8 al 6,8. O sea que el empezar es bastante duro con estos dos puertos seguidos. Prácticamente 10 kilómetros de ascensión. Nada más empezar con ese pequeño descenso entre los dos. Pero se corona a 17 kilómetros. O sea, los 17 primeros kilómetros, 10 son de ascensión dura. O sea que aquí ya puede haber gente que se quede por detrás, favoritos que se metan por delante, el grupo que se filtre. Y será una fuga sobre todo con bastantes piernas. No va a ser una fuga pequeña, sino que habrá corredores bastante fuertes. Luego todo el terreno es bastante repechero, sube y baja todo el tiempo. Se sube la Côte de la Malataverne, que son 5,4 kilómetros al 3,8, que es bastante suavecita, pero que el tema que tiene esta cota es que una vez que se corona se sigue subiendo. Por lo tanto, podían haberlo puesto prácticamente en Ishingo la pancarta de fin de puerto y haber contado pues prácticamente 5 kilómetros más de ascensión. Sigue el terreno repechero hasta que se llega al Col d'Utracol, que son 2,9 al 3,9, pero que lo que tiene ya es un descenso muy largo de prácticamente 40 kilómetros hasta llegar a Chabanais. Y a partir de ahí ya es todo en ligera ascensión, a excepción del Côte de Chatillon y del repecho que decíamos, hasta llegar a la línea de meta. Como veis, estos puertos son más suaves, pero el Côte de Chatillon tiene ahí 600 metros que superan el 10% seguidos, así que puede ser un puerto donde los favoritos ya muevan la carrera. En caso de que no lo hagan los favoritos, puede hacerlo algún outsider. Yo veo bastante difícil que mañana se llegue a un sprint. Corredores como Román Bardet o algún corredor así va a intentar moverse seguro y los sprinters, lo lógico es que aquí ya con prácticamente 200 kilómetros en las piernas y más de 3.000 metros de desnivel, acaben yendo para atrás y la victoria sea para otro tipo de corredor. Estando Pogachar, Vingegaard, Van der Poel, Buitrago y esta gente, Evenepoel, no creo que haya nadie que se les marche por delante y ellos no le puedan dar caza, a no ser que haya algún movimiento donde no salgan directamente ellos y luego se queden mirándose. También, ¿qué tiene esta etapa? Es la etapa previa a la contrarreloj. Por lo tanto, salir el último te da las referencias del resto de corredores en la crono y es bastante fácil que alguno de... O sea, que los corredores intenten, los favoritos intenten siempre estar por delante para tener todas las diferencias. Pogachar tiene los 4 segundos ganados, así que a él no le hace falta llegar a ganar la etapa. Si la gana un hombre como Bardet o alguien así, a él no le va a importunar demasiado. A Evenepoel tampoco creo que le hagan falta las referencias, porque no le hace falta ganar la etapa, porque las referencias a él le van a dar igual, porque es favorito para ganar la crono sin ninguna duda. Vingegaard quizá es el que más necesitaría esas referencias, pero ya sabemos que cuando hace las cronos buenas, hace cronos que son prácticamente de las mejores. Y Van der Poel no creo que tenga piernas para pelear la crono. Por lo tanto, puede que, aunque a priori tengan que ser ellos los que disputen la etapa para tener esas referencias, quizá no sea algo tan importante. Pero bueno, iremos viendo a lo largo del día de mañana cómo lo hacen. Luego las miro, Andreu. Luego las miro ahí en el Discord, que recordad, gente, que tenemos un Discord donde os podéis unir. Se habla de fútbol, de ciclismo, camisetas, hay un poco de todo. Podéis uniros ahí todos y compartir vuestras cositas.
Y mañana tenemos la crono entre Charles-sur-Ron y Saint-Péguy. Una crono, esta sí que hay que verla así en más particular para ver sobre todo el mapa. Como vemos es bastante, 6 kilómetros totalmente llanos, una ascensión de 1,8 kilómetros al 8,5% y luego a partir de ahí en descenso toda la crono, otros 9 kilómetros hasta llegar a esos 17 kilómetros para completar la crono. Una crono bastante corta, son solo 17 kilómetros como decíamos, pero dado cómo se equilibra ahora la crono con los kilómetros de ruta, está bastante bien para una carrera como Dauphiné, además contando que las etapas de montaña tienen poco kilometraje. Lo que hay que ver aquí también es el mapa. Como vemos, la primera parte hasta Les Frediers, que no sale aquí donde está. Igual tenemos que hacer un poco de Google Maps para ver. A ver, aquí está Les Frediers. Colombier-le-Vieux, no es Colombier-le-Vieux, donde acaba Charles-sur-Ron. Casi lo mismo, la madre que lo parió. Pues aquí lo que pone de los Frediers estos no sé qué es, la verdad. Pero vamos, que sí, al hacer el giro, aquí es donde empezará la ascensión. Salen hacia la izquierda y luego hacen como un... Tiene que ser esto, yo creo. No sé si irán por esta carretera o irán por otra, pero bueno, el ascenso está por aquí. Y como decíamos, bastante fácil toda la zona que viene por aquí, por la D86. Bastantes para especialistas hasta que ya lleguen a la parte de la ascensión, que hasta Toulouse sí que es más... Hay algún girillo y tal, y es toda la ascensión. Y luego ya la bajada de nuevo, bastante para especialistas. ¿Dónde está Toulouse aquí? Muy bien. O sea, salen de Charles-sur-Ron, salen de aquí, hacen todo este trayecto, vale. Y llegarán a la rotonda. Aquí es donde está el Estaisias ese que decía esto. Y este es el giro, y por aquí ascienden. Hasta llegar aquí a Toulouse. Y luego la bajada, que será toda esta carretera que es bastante recta también, ¿eh? O sea, también una zona bastante fácil hasta llegar a Saint-Péray. Por lo tanto, los especialistas tienen mucho que ganar aquí para llevarse la victoria. Le favorece bastante a Renko Evenepoel. Veremos a ver Pogačar y Vingegaard las diferencias que hacen. También hay que recordar que Evenepoel está bastante más fino este año que los años anteriores. Así que veremos si eso le ha quitado un poco de fuerza en la crono o sigue igual de fuerte. Pero para mí yo creo que aquí Renko Evenepoel tendría que salir de líder. Veríamos a Pogačar y a Vingegaard. Entiendo que bastante igualados, a priori. Y a partir de ahí a pelear la general. Más perdería ya bastante tiempo, a priori. El resto de favoritos, yo creo que también. Carlos Rodríguez puede estar un poco bien y algún corredor también podría haber por ahí, pero a priori entre los tres corredores ya deberían marcharse por delante, marcando diferencias. Y así llegaremos a la etapa de San Pres-Macon, etapa de 183 kilómetros, que yo creo que es la más clara al sprint. Hay dos puertos, tres de tercera y uno de cuarta. El de cuarta es 1,1 al 5,8. Los de tercera son Fontmartin, que son 6,7 al 4,6, 4,7 al 5 y luego 2,1 al 6,1%.
Está bastante exagerado en este perfil. Si nos vamos a la página de la Dauphiné, y ponemos el perfil, aquí vemos que es bastante más llano y más suave. Yo creo que aquí sprinters sí que pueden llegar a coronar con los favoritos o justo por detrás para luego poder llegar a pelear la etapa. La verdad es que aquí no habría duda. Y luego nos viene el fin de semana. Esto sería el miércoles, esto el jueves. Y luego ya el viernes tenemos el final en Combloux, que ya acaba en dos puertos de segunda que están juntos. Podría prácticamente hacerse un puerto de primera, pero tenemos el paso de... Son 127 kilómetros, como decíamos, las etapas de montaña de la Dauphiné son muy cortas. 2.485 metros de desnivel vertical, empieza por una zona repechera y tal, con la ascensión a Cercier, que son 4,6 al 4,4. Hay algún puerto que lo llaman puerto con menos, es prácticamente lo mismo que Bubón, y aquí vemos que aquí parece llano, abajo parece llano, y Bobón, que es el segundo puerto de la etapa anterior, parece un puerto duro. Luego está la Côte de Vigile-le-Pelloux, que son 800 metros al 8,4. Y luego ya sigue teniendo terreno repechero con un descenso hasta llegar al Col des Flers, que son 5,6, perdón, a 4,4. También bastante suavecito hasta que todo el terreno, hasta que se llega a la Côte du Mont-Saint-Xonex, que ahí sí, son 5,5 kilómetros al 8,6. Es una ascensión más dura donde ya se pueden mover los favoritos y los equipos de los grandes corredores para intentar eliminar rivales. Luego hay un valle bastante largo, son 25 kilómetros de valle, donde está el sprint de la Grand Guet. Y luego llegamos a ese final, que no sé si por aquí lo ponen todo... Aquí vemos cómo lo ponen, el Col de la Cray, que es la ascensión a Combloux, desde el inicio de puerto. Como vemos, son 2,4 kilómetros al 8,6. Pero son un kilómetro al 7, otro al 12 y otro al 7. Luego los tres siguientes kilómetros son al 5%, que no están considerados ascensión. Y luego son otros 2,7 kilómetros al 8,2, que son 2 kilómetros al 9%. Y luego los 700 metros que quedan al 5%. Como vemos, realmente son 8 kilómetros y medio de subida, 8 kilómetros 700. Y la media está en torno al 7% de toda la ascensión. Es decir, podría ser un puerto de primera directamente y no ponerlo así como lo ponen. Es un poco extraña la decisión esta, la verdad, pero bueno. Al final es un puerto duro, sí que es cierto que el 5% es una zona donde se puede ir a rueda muy bien y tal, pero sigue siendo ascensión que dificultará y probablemente ataquen en la parte de Domancy y ya se marchen los favoritos, así que aquí todavía se puede eliminar algún corredor. Y luego tenemos el sábado la etapa reinísima de la Dauphiné, entre Grand Algue Blanche y Valmeinier 1800, 133 kilómetros de etapa, 4.815 metros de desnivel vertical, que es lo que marca la diferencia en esta carrera. Tenemos la ascensión de la Madeleine, de la Croix de Fer y luego Valvernier, les vamos a ver aquí en la página de la propia Dauphiné. Aquí vemos el perfil, que aquí está... Así como decíamos que este perfil estaba exagerado en Pro Cycling Stats, este parece más llano en Pro Cycling Stats que la propia página de la Dauphiné. Y vamos a ver los puertitos. Tenemos aquí la Madeleine. Como vemos, 25 kilómetros prácticamente de ascensión, 24 kilómetros 600 metros al 6,2%. Dos zonas de descanso en el intermedio, lo cual rebajan bastante el porcentaje. Pero como vemos, los 7 primeros kilómetros, solo hay uno que baja de media al 5%, pero el resto son 9, 8, 7, 7, 8, hasta que se llega ya a ese primer descansillo, que tenemos 4 kilómetros bastante llanos. Que esto no lo consideren un puerto y dividan el puerto de la etapa anterior no tiene ningún sentido.
Pero vamos, es que claro, la Madeleine es la Madeleine. Luego tenemos otra zona con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilómetros también, todos por encima del 7%, llegando incluso dos de ellos al 9%, otros 2 kilómetros llanitos, vamos, llanitos, al 3% de falso llano, y luego la parte final con 1 kilómetro al 7, 2 kilómetros al 10%, 1 al 8, y ya al final que sí que suaviza un poco. Como vemos son 7 kilómetros al 7%, 5 de descanso, 7,1 al 7,6%, 2 de falso llano y 4,7 al 7,8%. Por lo tanto son 7 y 7, 14 y 5, 19, prácticamente 20 kilómetros al 7% con dos descansos en la parte intermedia. Es el lado, digamos, fácil de la Madeleine, eso sí que es cierto, luego porque por el otro lado no tiene esos descansos, descenso largo, 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 hasta llegar a la Sambre. Y luego rápidamente, con prácticamente 3 kilómetros de valle, empieza el descenso a la Croix de Fer, que el puerto es igual que la Madeleine. De nuevo puerto con tres zonas duras divididas por dos descansos. Tenemos los 8 primeros kilómetros, que son todos al 7, 8, incluso uno al 9%. 3 kilómetros de descansillo al 5 y al 3%. Y luego viene la parte más dura con 1 kilómetro al 10, otro al 9, otro al 10, 2 al 7, 2 al 9, 1 al 8, otro al 5, ya que suaviza un poco, incluso tiene una pequeña parte de descenso ahí cuando se corona el Glandón. Y luego la parte final con 1 kilómetro al 7 y otro al 4 para llegar a la Croix de Fer. ¿Qué tiene también esto de importante? Si superan los 2000 metros, bueno, se superan. La Madeleine se queda justo por debajo de los 2000 metros, la Croix de Fer supera los 2000 metros, ya sabemos que a esa altitud sí hacen más diferencias y con estos corredores que hay aquí, yo creo que la Croix de Fer ya la coronarán poquitos corredores y la Madeleine veremos, porque va a ser una etapa que se va a hacer realmente dura. Luego, después de la Croix de Fer, que tiene esos dos descansos más exagerados en el otro perfil, este sí que es el lado más duro de ascensión. Y luego hay valle desde Saint-Jean de Morena a San Michel de Maurienne. Aquí lo vemos, tenemos toda esa zona de valle que son 16, 17 kilómetros. Y ahí empieza Valmernier 1800, que aquí lo vemos, es un poco más tendido, no tiene kilómetros tan duros, pero como vemos son 8, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 6, luego baja un poco al 5, otro al 8, baja 2 kilómetros al 4, y luego a partir de ahí 4 kilómetros al 7 y 600 metros ahí al 5%. 16,5 kilómetros al 6,7%. Es una ascensión dura, no tan dura como las grandes ascensiones, pero con todo lo que viene acumulado durante el día va a hacer bastantes diferencias. Yo creo que aquí llegarán los favoritos y se pegarán entre ellos en caso de que no llegue alguno ya por delante, que hemos visto a Pogačar intentar dejar al resto de corredores antes del último puerto. Por lo tanto, etapa reina, una etapa muy bonita, con otros 100 kilómetros antes hubiese sido quizá más bonita aún, pero bueno, esto es lo que hay en estos días y la Dauphiné Libéré, en el Criterium du Dauphiné. Pero bueno, iremos viendo. Yo lo que digo, es la etapa reina y aquí es donde se va a decidir todo, porque la última etapa a mí me ha dejado un poco extrañado en la Dauphiné. Es esta etapa de Val d'Arc al Plateau de Montcenis, 133 kilómetros, 3.530 metros de desnivel vertical, pero con un final un poco extraño. Es una etapa en la que se va prácticamente siempre en ascenso y tal, pero ¿no ponéis ni el perfil aquí o cómo va la movida? Ahora. Como vemos, primero un puerto de tercera, que es 1,2 kilómetros al 8,8%, la Côte d'Ayton, que vemos que no es prácticamente nada. Otra pequeña extensión de 4,7 al 7,1, que ya es un puerto de segunda, que es Saint-Georges de Jourteriz. Luego muchos kilómetros en ligera ascensión hasta que se llega a la Col de Boan, 6,6 al 6,8, ya un puerto más decente. No sé si para llamarlo un primera, pero bueno, es un puerto decente. 9 kilómetros de descenso y a partir de ahí se vuelve a subir todo el rato. San André, que son 2,5 kilómetros al 7,6. Pequeña bajadita. Luego la ascensión de Oixós, que son 6,3 al 6,2. Que este es de segunda. Otro pequeño descenso. Y luego la ascensión final, que es en Montcenis,
que son 9,6 kilómetros al 6,9%, lo cual no está mal tampoco. Aquí lo vemos, pero tampoco es nada así demasiado exagerado. Sí que es cierto que tiene la parte intermedia 3 kilómetros al 8%, uno al 9 y otro al 7 y luego otro al 8, que es la parte más dura. Y luego la parte final que se hace en este llano para llegar al plató de Montsenís, en Valsenís. Que sí que es cierto que aquí si hay alguna ligera diferencia, es un poco el rollo de Finestres Striers y todo esto. Si tienes un gramito más de fuerza y has conseguido soltar de rueda al rival, es un terreno muy bueno. Además está todo por encima de los 2000 metros. Pero no sé, es un final un poco extraño, aunque puede que funcione, ¿eh? No está tampoco mal del todo tirado, no está mal imaginado, pero no sé, es un poco extraña esta etapa, como os digo, por el perfil este que tiene, aunque sí que es cierto que es todo en ascensión. Pero bueno, veremos. Esto es la Dauphiné que tenemos. Si no nos convence demasiado el recorrido, lo bueno lo tenemos aquí en la Starlist. Está el Red Bull Bora con Van Gils como líder. Lo tenemos ahora el 53º en la general, pero con el mismo tiempo, o sea que no hay problemas a 10 segundos de los líderes. También viene Finn Fisher Black, que puede ser un buen corredor, y Florian Lipovic, que también están en el mismo tiempo y son buenos corredores para intentar pelear la general. Bismal Isabay viene con Jonas Vingegaard, con Víctor Campenaes, con Per Strandhagenes, con Matteo Jorgensen, con Sepp Kuss, con Ben Tuller y con Attila Valter, lo cual es un auténtico equipazo el que trae el Bisma aquí. Vingegaard como líder, Jorgensen como esa segunda baza que quiere hacer que Tadej Pogačar se mueva. Sepp Kuss como gregario de lujo, Ben Tuller también buen gregario, como Per Strandhagenes, dos buenos corredores jóvenes. Campenaers para el llano y Attila Valter también para hacer esas funciones de gregario. Es un equipo que están todos prácticamente en los 10 primeros segundos, todos los importantes. Hagenes no, Valter y Campenaers tampoco, pero tampoco hacen falta ahí. El UAE viene con Tadej Pogačar y luego un equipo a su alrededor de gente que yo creo que le cae bien. Tenemos a Domen Novak, Jonathan Narváez, Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler y Tim Wellens. Quizá un poco solo para las etapas de alta montaña. Veremos hasta dónde pueden aguantar Soler y Sivakov. Y Johnny Narváez, Tim Wellens, que a priori son los más escaladores, pero no son corredores tan escaladores como lo son los corredores del Visma. Y aquí sí que pueden jugar la doble baza en la zona de Croix de Fer, por ejemplo, lanzando los ataques el uno y el otro y que Pogačar tenga que responder todo el tiempo y veremos si incluso con Sepp Kuss pueden jugar también. Son tres buenos corredores, también hay que ver cómo salen de la crono. Jorgensen es un corredor que puede salir también muy bien de esa crono. Y ahí la estrategia yo creo que a Pogačar sí que puede ponerle en aprietos porque no creo que ningún gregario suyo llegue hasta tan lejos en las ascensiones. Nils Politt y Sivakov están con el mismo tiempo. Narváez tiene tiempo perdido ya incluso, o sea que Tim Wellens también. Marc Soler mucho tiempo perdido, que lo perdió en el primer día. Marc Soler es bueno para meterse en fugas y tener permiso. No sé si va a tener permiso porque saben que puede hacer de gregario y eso no van a dejar los equipos, el Bisma y así no van a dejar a Soler que vaya como gregario en solitario. Luego está Ineos con Carlos Rodríguez y Tobias Foss, que pueden ser las dos bazas más importantes para la general. Y luego Axel Lorenz, Michael Leonard, Oscar Rodríguez, Magnus Sheffield y Samuel Watson. Buen equipo también del Ineos. Veremos a ver qué tal está Carlos y hasta dónde puede llegar. Sudal viene con Evenepoel, con Pascal Enjor, con Valentin Paret Pentre, que va a hacer de Mikel Landa, va a ser su suplente. Casper Pedersen, Pepin Reinderick, Max Schachmann y Luis Verbaeke. Tampoco es el equipo más espectacular del Sudal, pero bueno, Paret Pentre y Verbaeke para la montaña pueden arropar bien a Evenepoel. Bahrein viene con Lenny Martínez, Santi Buitrago, Camille Gradek, Jack Haig, Robert Stannard, Torsten Train y Fred Wright.
Torsten Traen, Jack Haig, Santi Buitrago es un muy buen equipo para arropar a Lenny Martínez en la montaña. Entiendo que Lenny está en tiempo, sí. Así que esperando a que llegue la montaña para ver qué pueden hacer. Hay que ver lo que puede hacer Lenny en la crono también, porque es un hombre que ha hecho buenas cronos, ¿eh? Se cree siempre que Lenny Martínez es peor contrarrelojista de lo que es realmente, porque es un ciclista pequeñito y tal, y no se le tiene tan en cuenta, pero puede hacer una buena crono. Evidentemente no va a estar al nivel de Pogačar, Vingegaard y esta gente, pero es un corredor que puede estar muy arriba. Luego el líder Trek viene con Jonathan Milan, Julien Bernard, Simone Consoni, Manuel Gebre Xavier, Tom Scullins, Jasper Stuyven y Eduard Teuns. Vienen con un equipo para hacer sprints y para carreras para etapas llanas y de poquita ascensión, lo cual en la Dauphiné escasea este año. Pero yo creo que Jonathan Milan quería hacer estas etapas para ver hasta dónde puede llegar en esas etapas e intentar hacer esfuerzo, ya que la primera semana del Tour este año es muy así. Así que intentar hacer ganar esa resistencia para esos días. Hoy han conseguido la victoria, muy bien hecha la etapa. Así que objetivo cumplido, veremos hasta dónde pueden llegar mañana y el jueves. Decadona G2R viene con Bertet, Bruno Almirail, Jordan Labros, Oliver Naesen, Aurelien Paret-Pentre, Paul Seixas, Sebastián Tronchón. Armirail, Paret-Pentre y Seixas para las etapas de montaña para intentar pelear la general. Veremos a Seixas, a ver dónde está. Recordemos que es un corredor jovencísimo. Y están todos metidos ahí en el grupo de 10 segundos, excepto Oliver Naesen. Así que bueno, opciones abiertas para el Decadona G2R, que tiene a Tronchón también metiéndose ahí en los sprints. XDS Astana viene con Sergio Higuita, a ver si consiguen su resurrección. De momento no se le ha visto. Yevgeny Fedorov, Enoch Mulubran, Harold Tejada, Darren Van Beekun, Simone Velasco y Nico Vinokurov. Equipo como siempre muy guerrero, muy peleón para intentar conseguir victorias y el máximo de puntos posibles. Veremos a ver qué hacen. IF Education viene con Ben Hillin, Alex Bodin, Esteban Chávez, Alastair McKellar, Lucas Nerurkar, Archie Ryan y Michael Valgren. Como curiosidad de este equipo viene con Gilia por etapas y supongo que será Chávez el que intente hacer la general o quizás Nerurkar. Pero como detalle hoy, Ben Healy se ha dejado muchísimo tiempo. Parecía que bastante adrede si no está malo. Y yo creo que mañana intentará buscar una fuga, tener permiso para intentar llevarse la etapa. Aunque como os digo, veo bastante... Bueno, aunque un tío que está a 6 minutos no les importunaría demasiado a los favoritos para intentar meterse ahí en la pelea por la etapa, donde Healy se podría meter perfectamente, intentar llevarse esa etapa si consigue llegar una fuga por delante. Veremos a ver, porque con Vingegaard y Pogačar ahí y Mathieu Van Der Poel, que se puede vestir como líder, es que mañana puede ser un día que controle Alpecin para intentar llegar a un sprint reducido y que Mathieu Van Der Poel se vista de líder, la verdad. Es el escenario que más así veo. Pero claro, luego tendría que ganar el sprint a Pogačar, entonces hay dudas al respecto. Movistar viene con Enric Mas, Jorge Arca, Rubén Guerreiro, Michael Hessman, Gregor Mulberger, Antonio Pedrero e Iván Romeo. Veremos qué tal sale Iván Romeo de la crono, porque si le sale buena crono puede acabar bastante arriba. Tenemos a Enric Mas también, que intentará hacer la general. Veremos cómo está para las etapas de montaña. Michael Hessman, que parece que ha caído con buen pie con Enric, y es su gregario de lujo. Y Rubén Guerreiro, que seguimos esperándole todavía en Movistar, a ver si hace algo. Enric Mas está bien colocado en la general. Iván Romeo sigue ahí, porque lo dicho, yo creo que va a intentar en la crono salir lo más adelante posible. Aunque luego acabe perdiendo en la Croix de Fer y la Madeleine el puesto, intentará salir lo mejor colocado posible. Y son los corredores para los que va a correr el Movistar. Alpecin, que viene con Van Der Poel, y luego fuera de Van Der Poel ya sabemos. Tobias Bayer, Lars Boven, Michael Gogel, Sandro Maurice, que es el que puede hacer algo en la montaña, Price Petersen y Gianni Vermeers. 1X trae a Tobias Halland Johannesen, el hermano del que ha ganado en Eslovenia.
Magnus Kor, Stian Fredheim, que es para los sprint, Marcus Holgar, Andreas Kron, Andreas Legnesson y Soren Werensfold. Equipo muy guerrillero para todos los días poder hacer algo. Y Tobias Johannesen para intentar hacer la general. Grupama con Guillem Martin Guillonet, que aquí siguen sin ponérselo, pero él ha pedido que ese nombre el apellido de su madre también, así que Guillem Martin Guillonet. Clement Braz, Alfonso, Remy Cabañá, Rudy Molar, Paul Penhout, Breck Roland y Clement Gousseau. Veremos qué puede hacer Guillem y Rudy Molar. De momento supongo que estarán ambos en tiempos. No, mira, Rudy Molar ha perdido ya 17 segundos. Sí hay Breck Roland y Braz Afonso, que estos son de los chavales. Bueno, Braz Afonso es el que subió tarde. Ah, no, viene de ZQ. Viene de ZQ antes. Lleva poco tiempo corriendo, porque ha estado en las nacionales francesas y tal. Se ha subido bastante tarde a los pros. Veremos a ver qué tal. Quedó cuarto en Tour du Dauphiné, octavo en la Besançon. O sea que es un corredor que para arriba va bastante bien. Veremos qué tal lo hacen en Dauphiné. Y Briac Roland, que sí que es de los jovencitos de este año. 21 añitos. Segundo mejor joven en la Itzulia, Y octavo mejor joven en Cataluña. Así que veremos también qué puede hacer Briac Roland. Luego tenemos el Israel con Jake Stewart, Pascal Ackermann, Boban, Lubel, Lutsenko, Neylands y Reisberg. Israel, yo creo que el año que viene tiene que empezar a hacer movimientos de buscar algún corredor que pueda hacer algo, porque el equipo la verdad es que yo le veo bastante flojo, Este año no. Sí que es cierto que está Derek, pero aparte de Guy, no sé si tienen mucha cosita este año. Veremos a ver si alguno hace algo, Lutsenko o Neylands son buenos corredores para arriba. Jake Stewart, pero es que es más para las etapas como las de ahora. Sí que fue quinto en la primera etapa, pero luego en la segunda ni se ha metido. Veremos mañana a ver qué hace. Picnic viene con Román Bardet, que es su última carrera como profesional. Román con voz, Chris Hamilton, Björk Koerth, Enzo Leinze, Juan Guillermo Martínez y Max Poole, que entiendo que será el corredor que haga la general. Ahí están Koerth, Poole, Bardet y Juan Guillermo Martínez, siguen en el mismo tiempo. Juan Guillermo Martínez le vimos muy bien en el Tour de Turquía, donde fue tercero, detrás de los Astana, de Puls y de Harold Martín López. Veremos a ver qué puede hacer aquí. Estuvo mejor que Fran Van den Broek, que a priori era el que. Son 20 añitos del colombiano, así que veremos a ver qué nos muestra. Y Björn Koer, que también tiene 20 años, cuarto mejor joven en Noruega, siendo duodécimo en la general, décimo mejor joven en la Itzulia. Y luego Max Poole, que ya es el corredor que está más contrastado y que tiene que pelear la general y que sigue siendo también bastante joven, como suele pasar siempre en el picnic. Veremos a ver qué tal lo hace. Viene con el Giro también, el golpe de pedal. Así que, en teoría, y que el picnic lo necesita también en su pelea con Cofidis. El Jacob viene con Dunbar para la general. Y luego Bowman, De Marchi, Foldager, Hellemous, Hepburn y Jules Jensen. Cofidis, Hugo Tumig no acabó la primera etapa. Y luego traen a Bookman, Knight, Orselan, Robert, Teuns y Benjamin Thomas. Veremos si Emu puede hacer algo, porque Cofidis está en la cuerda floja y agarrado con dos dedicos así, Está colgando muchísimo Cofidis en la pelea por la salvación. La verdad es que lo tiene bastante negro para poder salvarse el equipo francés, la verdad. Viene también Intermarché con Luis Menges, que no sé si se habrá cortado porque le he visto ir el último todo el rato. No, mira, se mantienen todos con el mismo tiempo. Luis Menges, Barré, Bonneau, Deputer, Page, Tom Paquot y Dion Smith.
La verdad es que, salvo ver a Menges el último del grupo todo el tiempo, tampoco creo que vayamos a ver demasiado al Intermarché. Arkea viene con Anthony de la Place, los dos Gernalec, Michel Ries, Luis Roland, Pierre Tegui y Clement Venturini. Otro equipo que tampoco espero ver demasiado en esta carrera, pues quizá buscando las fugas y tal, como han hecho con Pierre Terry y pueden hacer con los Gernalec y de la Place quizá, pero no mucho más. Tudor viene con Rondel, con los dos Ericsson, Roland Talman, Mateo Trentin, Fabian Weiss y Hannes Wilks. Segundo equipo, porque recordemos que es el Tour de Suiza, se solapa ligeramente con la Dauphiné y ahí es donde Tudor lleva su equipo importante, así que aquí equipo totalmente secundario. Y el Total Energies con Turgis, Bourgadeau, Duby, Emilien Janier, Jordan Llegat, Pierre Latour y Mateo Bercher. Veremos hasta dónde puede llegar Pierre Latour. Anthony Turgis, veremos si algún día le vemos aparecer. Y Emilien Janier en los sprints ha hecho hoy quinto. Así que esa es la participación de Dauphiné. Veremos sobre todo eso. Jonas Vingegaard y Mateo Jorgensen contra Pogachar, la crono de pasado mañana. A ver qué tal está Carlos Rodríguez. Veremos el nivel de Renko. Lenny Martínez, lo que puede hacer también en la previa para el Tour. Veremos si Jonathan Milan puede pelear más sprints. El que ha disputado le ha vencido bastante fácil. Y luego a ver si Mathieu Van Der Poel consigue vestirse de líder mañana. El nivel de Enric Mas antes del Tour. Iván Romeo y su preparación para la crono. A ver qué puede hacer aquí en Dauphiné. Incógnitas como Guillén Martin. Max Poole que viene a hacer la general con el golpe de pedal del Giro. Román Bardet que viene a despedirse. Y poquito más. Y ahora, ¿qué más tenemos esta semana? Pues el día 15, el domingo, empieza Suiza. Hay una prelista, pero no sabemos cuánto hay de verdad. Viene Joao Almeida por parte del UAE, con Pablo Torres y Jay Vine. UAE puede dominar bastante esta carrera. El Arkea viene con Raúl García Pierna, Bahrein trae a Pello Bilbao. Cofidis trae a Johnny Zaguirre y a Sergio Sabitier. Cofidis yo le veo más en segunda, que le veo más equipo Pro Team el año que viene que nada, ¿eh? De Caldón trae a Félix Gal, a ver qué tal lo hace para el Tour, que supongo que Félix Gal a priori irá al Tour, efectivamente. ¿Qué equipo se supone que va a llevar al Tour? Ah, solo está Gal puesto. Vale, vale. No he dicho nada. EF Education, que viene con Nelson Powles y con Rui Costa y con George Stenhauser, que viene también del Giro, a ver qué puede hacer. Grupama viene con Stefan Kuhn y con Johan Jacobs. Ineos trae a G. Thomas, que veremos si esta carrera la hace o no. Que ya sabemos cómo es el bueno de G. Intermarché trae a Zimmerman. Movistar trae a Pelayo y a Javi Romo. Veremos a ver qué tal. Pablo Castrillo también. Jayco trae a Mauro Smith como líder. Trae a Ben O'Connor también, que puede pillar. Ben O'Connor aquí es buen movimiento porque puedes pillar podium en una vuelta Pro Tour o sea, en una vuelta del World Tour antes del Tour de Francia. Puede darte una buena dosis de confianza. Picnic viene con Warren Barguil y con Oscar Only, que supongo que estos serán los hombres del Tour. Oscar Only y Warren Barguil. Warren Barguil no lo pone para el Tour, ¿eh? Only Van den Broek y Andres se pone de momento. Bisma que viene con Huisin, Vermont, Benut, Thomas Glow, Steven Criswick quizá como líder aquí, ¿eh? Porque menos Huisin, quiero decir, 21 años y le vas a tener aquí de líder. Con lo que ha hecho hasta ahora no creo, la verdad. El Astana XDS Astana viene con Harold Martín López. Israel trae a Chris Froome, Matthew Richitello y Joseph Blackmore. Y Michael Woods, buen equipo el que trae Israel a Suiza, ¿eh?
Q36.5 que trae equipo de lujo con Badilati, Brambila, Kristen de la Cruz, Houson y Zukowski, equipo suizo, así como el Tudor que trae a la Philippe, a Hirschi, a Warbas, a Meyerhofer, van a traer los equipos más fuertes aquí a dar la cara en su país. El Loto trae a Arnaud Delis para los sprints y luego están Gregory y Sepúlveda, a ver qué pueden hacer para arriba. Lidl Trek trae a Esquielmos. En teoría viene Tao, pero veremos a ver si viene. Con Bayoli, Kamna, Omen y Quinn Simmons. Buen equipo el de Lidl Trek si traen a estos corredores, ¿eh? Y Red Bull Bora con Blasov, Adrià, Aleotti, Koch, Meus, Sobrero y Dani Van Poppel. Tom. Primo Roglic descansa hasta el Tour que correrá. Y luego Sudal, pues Gil Gelders, Junior Lecerf, Peter Serri, Ilan Van Wilder, Mauri Van Sevenan, ese segundo equipo de escaladores que tiene. En Q36.5 me sorprende que no venga Tom Pizcock, la verdad. Lo que pasa es que, claro, ya lo dijo después del Giro que estaba cansado, pues aquí no me quiero imaginar cómo puede estar. Y si vamos a la carrera, tenemos la primera etapa en Kuznach, con ese ascenso a Michael Scrooge, 3,9 kilómetros al 8,9%, se corona la segunda vez a 15 de meta. Son 2.087 metros de desnivel vertical, solo 129 kilómetros. Se puede romper el sprint porque luego después de coronar es todo descenso. Veremos a ver qué tal se presenta esta carrera. Segunda etapa entre Arrow y Swansea, 177 kilómetros, 2.492 metros de desnivel vertical. Pero tenemos Guggisberg, que son 5,3 kilómetros al 4,3%. Cuando se corona hay un descenso largo donde luego se sube Heltenried, que es kilómetro y medio al 7%. El kilómetro Tissot y luego a partir de ahí todo hacia arriba. Con Reschalten, que es 1,6 al 6,1. Y la subida Swansea, que son 4,9 kilómetros al 3,3%. Los últimos 500 metros son de descenso, pero es un terreno muy rompepiernas, muy repechero. Es difícil que si llegue en un grupo va a haber siempre algún hombre que se marche por delante, o una pequeña fuga, o un pequeño grupo de favoritos. Tercera etapa entre Arau y Hayden, zona también muy de final de clásica, con esa ascensión de 3 kilómetros al 5,2, Suiza y sus cosas raras, de no poner como puerto esto y luego te ponen aquí 1,5 al 7. Luego 5,2 al 6,2, 2 kilómetros al 6,9 y en meta 3,4 al 5,3. 3.000 metros de desnivel vertical, bastante acumulados en la parte final y un terreno duro hasta llegar hasta ello con 196 kilómetros, que ya es algo más destacable. Luego la cuarta etapa entre Hayden y Piuro, con esa ascensión al Splugger Pass, que son 8,8 al 7,3, pero que realmente se suben 35 kilómetros de este puerto, porque desde solo cuenta ascenso desde Splugen, pero se suben 1.400 metros en lo que decíamos, en 35 kilómetros. Y luego descenso largo hasta el sprint intermedio que se hace a 8 kilómetros de meta, donde es ligeramente picando hacia arriba. Aquí son 2.793 metros de desnivel vertical, todos acumulados prácticamente entre el 111 y el 146, donde se hacen 1.400 metros de ascensión, más de la mitad. La quinta etapa entre La Punt y Santa María en Calanca, con ese Julier Pass de 7,3 kilómetros al 6,5. Luego un descenso muy largo. Luego de nuevo terreno que va picando ligeramente hacia arriba todo el rato. Hasta el paso de San Bernardino, que son 7,5 al 6%. Es evidente por el lado fácil, porque luego tenemos un descenso de más de 20 kilómetros. El kilómetro Tissot en Los Tallo y luego la doble ascensión a Castaneda en la parte final de 4,5 kilómetros al 9%, 9,8%, pero en Santa María en Calanca está a 2 kilómetros de Castaneda, todavía más arriba, con 1,8 kilómetros al 9%. La sexta etapa, quizá la más clara para un sprint, entre Chur y New Hansen am Rheinfall, 2.237 metros de desnivel vertical en 187 kilómetros, pero con la ascensión a Winghouse en la parte inicial del 9 kilómetros al 6,8% y de Hemberg al 6,2 al 5,7,
Luego sí que es cierto que Suiza siempre es un terreno con repechos, con desnivel, pero aquí sí que podría controlar un equipo de sprints de sprinters para poder llegar al sprint. Séptima y penúltima etapa, Newhasen and Reinfall M10, con la ascensión a Swandi de 3 kilómetros al 8,8% en la parte central de la etapa, pero luego en el final con la ascensión a Burgenstock de 5,5 kilómetros al 7,9 y a Emeten de 3,9 al 8,1. Final bastante duro. Sí que es cierto que los finales de estas etapas son más de... Son finales más repecheros, más de punch, más que de para propios escaladores. No hay ninguna etapa así muy clara para escaladores. Sí que es cierto que la etapa de la Punt tiene 3.887 metros de desnivel vertical, pero es que son ascensiones cortas de 4 kilómetros y medio al 9,8 y cosas así. No superan la media hora de ascensión, o si la superan es justo. Quizá la única etapa para escaladores sea la cronoescalada entre Beckenried y Skohut en el último día, que son 10 kilómetros, donde se ascienden 836 metros de desnivel vertical, por lo tanto, prácticamente al 8,3%. Hay un kilómetro prácticamente llano al principio, 500 metros, por lo tanto la ascensión son de 9,2 kilómetros al 9%. Por lo tanto, una ascensión bastante dura. Y vamos a lo que decía, a lo que os decía de ver las ascensiones, como no son puertos tan duros, sino que son bastante cortos. Aquí vemos la primera etapa con el Adligen Wilhelmstrasse, que se sube nada más empezar, y luego Michaelskreuz, que se sube en dos ocasiones, que son 4 kilómetros al 9%. Como decía, sí que es algo para romper, pero quizá más para un puncher que para un escalador puro. Veremos a ver cómo se desarrolla, pero son ascensiones muy explosivas y no demasiado largas. La segunda etapa tenemos Gugisberg, que es bastante tendido, 5,3 al 4,3. Heitenreich, que es 1,5 al 7,1%, hay con 300 metros al 11, o sea, al 11%, sí. Y luego Restalten, que es bastante tendido también. Luego faltaría al final con Swarzy, que como vemos también es hacia arriba, pero no hay perfil, pero como decíamos, 4,9 kilómetros al 3,3. Por lo tanto es algo más tendida que el Gugisberg todavía. La tercera etapa, donde tenemos el Nordhausen y el Bureswillen. Y aquí vemos 5,2 kilómetros al 6%, y luego Bureswillen, que sí que tiene esos 400 metros al 12,6, pero el resto también extendido. Por lo tanto, lo que decía, son todo subidas muy para pegadores, para punchers, para corredores que no son tan escaladores de una hora ascendiendo. Quizá el Spluggenpass sea la ascensión más para escaladores puros, con esos 9 kilómetros prácticamente al 7,3%, con dos zonas que superan el 9, 3 kilómetros finales por encima del 8, y que se viene de seguir ascendiendo durante bastante tiempo. Esta sí que es la ascensión quizá, y que se corona por encima de los 2.000 metros también, por supuesto. Por lo tanto, una ascensión que esta sí que es dura y es más para escaladores. Luego tenemos en la etapa 5, como decía, el Julier Pass, que son 7,3 para 6,5, no es tan duro. San Bernardino pasa lo mismo, 7,5 al 5,9, no llega ni al 6%, y eso con los desarrollos que hay hoy en día es bastante se puede rodar bastante, ir bastante a rueda. Y luego tenemos el doble paso por Castaneda, que son 4,5 al 9,8. Y como vemos en el circuito, aquí en el mapita, si lo veis, donde está Castaneda se gira a la izquierda, se desciende para hacer el recorrido otra vez por al lado del río y volver para hacer esa de nuevo ascensión a Castaneda y luego subir hasta Santa María en Calanca, que como vemos sigue siendo toda ascensión, son 2 kilómetros más hacia arriba, pero como decíamos, son también 6 kilómetros y medio al 9%. Sí que es una extensión que se puede hacer algo más larga, pero también con desniveles bastante duros. Pero también yo no la veo suficientemente larga como para que sea para un escalador tan puro. Además, con estas pendientes, un puncher, algún corredor explosivo
puede estar ahí disputando. Luego tenemos la sexta etapa, que como decíamos es la más para sprinters, aunque hay una ascensión de 9 kilómetros al 6,8, que quizás sea la de más escaladores, aunque lo nombren puerto de segunda aquí en esta carrera. Y la séptima, con ese final que os decía, con Schwandi, que son 3 kilómetros muy duros. Burgenstock, que son 5,5 al 7,9, una ascensión bastante corta. Y Emeten, que son 3,9 al 8,1. Son unas ascensiones cortas, que sí que son duras, pero no para escaladores tan puros. Y aquí no me ponen el perfil de la ascensión en sí, dividida por kilómetros, pero vamos. Esta os digo yo que es la ascensión más para puros escaladores. En la cronoescalada, como me gustan a mí las cronoescaladas. Qué mierda tener una cronoescalada como campeonato nacional, la verdad. Y luego, ¿qué tenemos durante esta semanita? Pues tenemos el Tour de Camerún que sigue en marcha, la París-Troyes que ha sido ya y la Antwerp Port Epic, que las han ganado Juan David Sierra y Timo Kielik, que ha conseguido evitar el sprint y ha superado a Tim Merlier, que ha quedado tercero. El Tour de Boz en Canadá, los cantones, la Dwarsdorf Het Hageland y luego en China y en Brujas. Camerún, como decíamos, es todo prácticamente llana, menos la etapa de Yaoundé, donde hay más desnivel, es todo en ascenso. Pero vamos, son 1152 metros de desnivel vertical, tampoco nada espectacular. El Tour de Beauce, donde el Medellín, lógica, en teoría, tiene que dominar fácilmente con lo que hay hasta ahora inscrito. Con una primera etapa llanita, una segunda con una zona de repechos en la final, tercera con el Mont Megantic para decidir la general, cuarta circuito en Quebec y quinta circuito en San George. Así que se decidirá todo en Megantic. Luego los cantones, aquí sí que hay bastante participación de la que hay después en Suiza. Está Tibonis. Tibonis no va a Suiza ni al Tour ni nada. No está apuntado todavía nada, ¿eh? La verdad es que sí que está haciendo un año más flojo que el del año pasado. Veremos a ver si le da la vuelta. Buena participación aquí, como decíamos, Brent Van Moor, Matej Mohoric, Richard Carapaz, Johnny Zaguirre, Zimmerman, Tibonis, Roger Adrià, Mauro Smith, Gianluca Brambilla, David de la Cruz, Fabio Kristen, Mark Hirschi y luego ya equipos continentales, donde aquí no tienen demasiado que rascar y como vemos el circuito siempre con la ascensión a Rotberg de 7,1 al 3,7, pero con los dos últimos kilómetros al 5,4 y que haciéndose en 7 ocasiones pues al final acaba desgastando 3000 metros de desnivel vertical, no está nada mal. Luego tenemos la Duracell Dwarsdorf Hageland, que es 1.pro y donde hay circuito donde se pasa el Wilgenput, el Grove, no, el Grootboekstraat, el de Mervalley Aarschot, Heideboos y luego Grasbos y el Allergeligenberg. Se hacen en 4 ocasiones, luego se pasa alguna cotita después de la primera vuelta al circuito. Se hace un circuito más largo y luego uno más corto. Y aquí la participación sí que es también bastante importante. Tibor del Grosso y Quinten Hermans en Alpecin. Ubhart en Intermarché con Lorenz Red y Adrien Petit. Yves Lampard, Lou Lampert y Paul Magnier en Sudal. Matthew Brennan en Bisma Bike. Nils Ehoff en Picnic con Tobias Luz Andresen.
Más balsa en Jayco. En Arkea Luka Mozzato. Cofidis con Aniolowski. XDS hasta atrae Aaron Gate. Yamas Canter. Caja Rural viene aquí con Daniel Babor, Sebastián Berwick, Sergi Darder, Alex Díaz, Javier Ibáñez, Joseba López y Jakufo Truba. Euskaltel con Jona Verasturi, Xavier Berasategui, Paul Genekin, Xavier Isasa, Andoni López de Avechuco y Gochón Martín. Israel trae a Hostetter. El Loto trae a Tunaerts, que este le sonará sobre todo a los aficionados al ciclocross. Viene Q36.5 con Giacomo Nizzolo. Geoffrey Schupp por parte del Total Energies con Sandy Dujardin. Lucas Kubis del Unibet Tietema. Alexander Christoph de 1X. Y poquito más, pero participación bastante interesante aquí en la carrera 1.pro. Luego, el estuario del Río Amarillo. 2 etapas, ¿eh? 2 etapas en China. La Starlace, por lo tanto, pues eso. Ruyei, Linin, Victoria Sports. Igual viene la selección de Mongolia, la selección china. El China Glory, todo esto, todos estos equipos. Y luego la Stenderronde, que es alrededor de Brujas, con 2 pasos de la zona central de Brujas en adoquín, pero bastante llana y bastante para el sprint. Es 1.1. El 1X con Christoph. El Alpecin trae a Rikaer. Intermarché viene con Gerben Tigsen. Sudal trae a Yves Lampard, Lund Lampert y Paul Magné. El Arkea Mozzato y Arnaud de Mar. Cofidis Afreten, Janowski. El Jayco con Dylan Groenewegen. El XDS Astana con Aaron Gate y Chess Ball. El Loto con Elia Viviani. Tudor, que trae a Mayrhofer y a Dainese. Caja Rural con Yuri Leitao, Daniel Babor, Sebastián Berwitt, Sergi Darder, Alex Díaz, Javier Ibáñez y Jacob Otruba. Euskaltel con Averasturi, Berasategui, Bonillo, Genekin, Isasa y Luis Sutton. Israel trae a Einhorn. Total Energies a Dujardin de nuevo. Unibet aquí viene con Bomboy. Y luego ya poco más. Y esto es lo que tenemos esta semana. Semana de Dauphiné. Semana también de Tour de Suiza. Y poquito más. Ya estamos con la previa al Tour. Aquí ahora viene la Dauphiné, que está en lo más alto de... Y más con la participación que tiene. Luego vendrá el Valle con los campeonatos nacionales. Que quiero ver aquí. No me he fijado. Solo vienen algunos de los campeonatos nacionales. Ya iremos viendo. Luego viene también la... Tiene que estar por aquí, ¿no? La Andorra Moraván Clásica también, que es una carrera que hay que ver qué tal empieza este año. Y luego eso, como decía, los nacionales. Y ya a partir de ahí el Tour. Así que... Nada, gente, eso es lo que tenemos esta semana. Se viene una Dauphiné bastante interesante. Veremos a partir del miércoles con la crono y luego viernes, sábado y domingo con ese tríptico montañoso. La verdad es que venía con peor idea de la última etapa, pero me está convenciendo poco a poco. Cada vez que la veo me convence un poquito más. Así que a lo mejor acaba convenciéndome la etapa. Veremos cómo se desarrolla. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene con más ciclismo. Durante esta semana algún día habrá stream de Pro Cycling Manager. No sé si será mañana o mañana jugaré al Fortnite o cómo será. Así que si no, también tendremos que jugar a Football Manager. Y esta semana haré extensible el sábado. Recordamos que hago los 2 años como afiliado. Así que haré el extensible que lo anunciaré a partir de mañana en